Vamos a ir al Señor en oración. Padre Celestial, en esta mañana, ahora te pido que tu palabra hable a nuestros corazones, a cada uno, Señor, de acuerdo a su necesidad, por el poder de tu Espíritu Santo. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El administrador de las propiedades de un hombre rico se había metido en problemas. Había mal usado los bienes de su patrón, los había aprovechado para su propio uso y las cuentas estaban quedando cortas. Por fin, el dueño de todo se dio cuenta y le dijo: ya no puedes trabajar más conmigo, así que quiero una auditoría completa, me lo entregas y ya no puedes trabajar aquí. Entonces el administrador se puso a pensar, dijo: bueno, yo ya no estoy para trabajar en la labor, ya no tengo fuerzas para eso. Y no quiero estar en la calle mendigando. ¿Qué voy a hacer? Y se le ocurrió una idea. Dijo: ya sé lo que voy a hacer. Y llamó a toda la gente que le debía dinero a su patrón. Eran personas que le habían comprado algún producto. Entonces llegó uno y le dijo: ¿cuánto le debes? Y pues dio, ¿verdad?, lo que debía. Rápido, mira, toma tu factura, nada más cambia el número y ya, le vas a deber menos. Y así llegaban y les iba cambiando la deuda hasta que todos se habían ido. Su patrón lo felicitó por lo que había hecho, porque había sido muy astuto, muy inteligente. Es que con esas facturas cambiadas se había asegurado un lugar en las casas de la gente a quienes les había hecho el favor. Cuando él se quedara sin trabajo, mucha gente lo iba a recibir para quedarse, para comer, iba a tener donde llegar. Su patrón no pudo más que reconocer la inteligencia y la astucia de ese hombre, a pesar de que había sido deshonesto y mal administrador. Ahora, la historia que les acabo de contar es una parábola que Jesús nos contó. Y es una parábola bien interesante porque nos pone el buen ejemplo de un hombre malo. Y muchos intérpretes y muchos expertos se rascan la cabeza y dicen: ¿por qué nos puso Jesús este ejemplo? ¿Qué significa? Pero muchas veces cuando algo en la Biblia no parece tener sentido o a primera vista, con un poco más de examinación, con pensar un poco más, nos damos cuenta de que Jesús nos está enseñando algo muy profundo. Entonces vamos a meditar en esta mañana sobre esta historia que Jesús contó. Y vamos a ver qué aprendemos del buen ejemplo de este mal hombre. La historia se encuentra en Lucas capítulo 16. Y vamos a comenzar en los versículos 1 al 9. Lucas capítulo 16, versículos 1 al 9. Y dice así la palabra de Dios. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó: ¿qué voy a hacer ahora que mi amo está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que debían algo a su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? 100 barriles de aceite, contestó él. El administrador le dijo: toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Luego preguntó al segundo:
¿y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo, toma tu factura y escribe 80. Pues bien, el amo elogió al administrador deshonesto por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas deshonestas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. Ahora, Jesús no nos está llamando a imitar la deshonestidad de este administrador. No está poniendo como ejemplo su engaño y la forma en que defalcó con el dinero. No, más bien pone como ejemplo su inteligencia. Porque este hombre usó los bienes que pertenecían a otra persona y aprovechó esos bienes para hacer algo bueno. Algo que iba a ser de bien para él y para otras personas también. Ahora, algunas personas han estudiado el trasfondo cultural del tiempo de Jesús y han sacado la conclusión de que lo que hizo en realidad el administrador fue quitar de las deudas los intereses que cobraba el patrón. Porque en la ley judía quedaba prohibido cobrar intereses. Entonces la gente lo que hacía para esquivar esa ley era que vendían un producto, pero le decían al comprador, luego me vas a pagar más. Entonces, según no eran intereses, pero aumentaban la cantidad de la deuda. Entonces, por ejemplo, podían venderle 50 litros de aceite y le decían, el próximo año me vas a devolver 100. No te estoy cobrando intereses, nada más tú me vas a devolver el doble de lo que te estoy dando ahora. Entonces, probablemente lo que estaba haciendo este administrador no era necesariamente una mentira, o sea, estaba simplemente reduciendo las deudas a lo que debían de ser. Obviamente a su patrón quizás no le iba a gustar, porque no iba a recibir tanto dinero. Pero lo más importante en esta historia es la inteligencia con la que actuó este administrador. Él fue muy listo. Y Jesús dice que nosotros, si lo conocemos a Él, muchas veces no somos tan inteligentes como la gente del mundo en nuestro uso de los bienes. La gente del mundo, como ese administrador deshonesto, busca la forma de sacarle más provecho al dinero. Ahora, muchas veces, al final se quedan con las manos vacías. Muchas veces el que más roba y más junta, al final descubre que se le fue de las manos y se ha quedado sin nada, ¿no? Como le sucedió al hijo pródigo. Pero todavía se pone a pensar, se pone a analizar, dice, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo puedo sacar algo aquí para mi provecho? ¿Cómo puedo ser un poco más listo que la otra persona? ¿Cómo puedo ser un poco más astuto? Y dedican mucha atención a cómo hacerlo. Y en cambio la persona que conoce a Cristo, que entonces es una persona honesta, honrada, trabajadora, pero no se pone a pensar en cómo va a usar su dinero para un beneficio futuro. Ahí está la diferencia. Esa es la cosa que Jesús quiere que reflexionemos. ¿Cómo puedo ser inteligente en usar los bienes para un beneficio futuro? Porque al final de cuentas, así como con ese administrador, de todo lo que tenemos, nada es de nosotros. Todo es de Dios. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar las cosas que Dios nos ha encomendado para bien? Bueno, la primera cosa que debemos entender es que Dios nos ha encomendado los bienes y nos llama a usar los bienes de este mundo para el beneficio de su reino, para el beneficio del reino de Dios.
Y este administrador estaba pensando en las personas que lo podían recibir en sus casas cuando él se quedara sin empleo. Y Jesús pone una comparación y dice que nosotros debemos pensar en las personas que nos pueden recibir en sus moradas celestiales en el futuro. Entonces, cuando nosotros ayudamos a una persona que lo necesita, esa persona posteriormente nos podrá recibir en el cielo. Cuando nosotros apoyamos a las misiones, las personas que reciben a Cristo como resultado, posteriormente en el cielo nos van a recibir con brazos abiertos. Jesús nos está diciendo, piensen en el efecto eterno de lo que ustedes hacen ahora. Piensen en lo que va a significar para la eternidad lo que ustedes gastan, invierten, malgastan, derrochan. ¿Qué va a significar eso para un futuro? Si nosotros usamos bien lo que Dios nos encomienda ahora, puede haber mucha gente en el cielo que nos recibe con los brazos abiertos. Y qué maravilloso será. Solo me imagino cómo será ese día cuando lleguemos al cielo y venga una persona y nos diga, tú diste para que yo pudiera escuchar el Evangelio. Y ese misionero a quien tú apoyaste fue el que me predicó a mí. Tú diste para que yo pudiera tener lo que necesito. Y eso que tú obsequiaste a mí me ayudó. Y aquí estoy. Tantas cosas que nosotros podemos hacer. Tantas cosas que nosotros podemos lograr para la eternidad si sabemos lo que estamos haciendo con nuestro dinero y somos inteligentes. Ahora, hay otra realidad que debemos entender si vamos a usar bien el dinero. Y esta realidad la encontramos en los versos 10 al 12. Versículos 10 al 12. Aquí mismo. Dice así: el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es honrado en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido fieles en el uso de las riquezas deshonestas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido fieles, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Dios mide nuestra fidelidad espiritual según lo que hacemos con lo material. Entonces, si nosotros somos fieles en administrar los bienes que Dios nos entrega en este mundo, también vamos a ser fieles en manejar responsabilidades eternas, responsabilidades espirituales, honores espirituales. A veces pensamos que no importa lo que hacemos con el dinero porque lo espiritual y lo económico no tienen nada que ver. Pero Jesús nos dice que lo económico es una indicación de lo que está en nuestro corazón. Cuando me siento enfermo, una de las primeras cosas que hago es sacar el termómetro para tomarme la temperatura, para ver si tengo fiebre. Y uno podría decir, bueno, pero ese aparato de vidrio y de metal, ¿qué tiene que ver con la salud de tu cuerpo? Pero sirve como un indicador. Entonces, cuando me sale la temperatura elevada, digo, yo creo que estoy enfermo, tengo fiebre. Y sale normal, dice, bueno, no me voy a preocupar tanto, a lo mejor no voy a ir al doctor esta vez. Y Jesús dice que nuestro uso del dinero es como un termómetro de nuestra salud espiritual. Si alguien pudiera ver el estado de cuenta de tu cuenta bancaria, reflejaría tus valores, lo que te importa, lo que te parece que es necesario, lo que te parece esencial. Refleja lo que está en tu corazón.
Podríamos decir que lo económico no tiene nada que ver con lo espiritual, pero Jesús nos dice lo contrario, que lo que hacemos en lo económico refleja nuestro estado espiritual. Entonces, si somos descuidados en lo económico, vamos a hacerlo en lo espiritual también. Si somos egoístas en lo económico, vamos a ser egoístas en nuestra vida espiritual. Si somos responsables y generosos en lo económico, entonces también vamos a hacerlo en lo espiritual. Y te pregunto, ¿qué refleja tu cartera acerca del estado de tu corazón? ¿Qué refleja tu cartera acerca del estado de tu corazón? Ahora, la tercera cosa que debemos entender acerca del dinero es que Dios nos exige un compromiso total. Esto nos lo dice el versículo 13. Ningún sirviente puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Unos amigos me estaban contando una vez acerca de una situación que se les presentó en el trabajo, donde tienen dos patrones, un padre y su hijo, y no siempre se ponen de acuerdo. Entonces a veces un patrón llega en la mañana y les pone a hacer un trabajo, les dice hagan esto y quiero que lo terminen para tal hora, y se ponen a trabajar y el patrón se va, y al rato llega el otro y empieza a regañarlos. ¿Por qué están haciendo eso? No, yo quiero que se pongan a hacer aquello, y los cambia por completo de trabajo, y pues es una confusión y se sienten frustrados porque no saben qué hacer. Y Jesús nos dice que cuando nosotros tratamos de servir a Dios y también a las riquezas, vamos a quedar en la misma confusión. No es posible. No podemos servir a dos señores. No va a haber avance. Jesús nos dice que tenemos que decidir quién va a ser el rey de nuestra vida. No puedes servir a Dios y también al dinero. Tiene que ser uno o el otro. Si tú le sirves a Dios, entonces usarás el dinero para bien. En cambio, si tú haces del dinero tu rey, el dinero te usará a ti. Si sirves a Dios, entonces usarás el dinero para cuidar las necesidades de tu familia, disfrutarás de lo que tienes, pero también invertirás en el reino de Dios y ayudarás a otros. Pero si sirves al dinero, entonces el dinero te convertirá a ti en una persona desagradable, dura y desdichada. Por eso es muy importante decidir a quién le vas a servir. Dios te ofrece una vida de paz y de gozo, aunque con luchas y pruebas también. El dinero te ofrece momentos de placer y diversión y una sensación pasajera de seguridad, pero al final te dejará vacío. Dios al final te promete una eternidad con Él. El dinero al final te promete una tumba fría. Acuérdate del administrador astuto y pregúntate, ¿qué estoy logrando para el futuro con mis bienes? Hay que prepararnos para el futuro aquí en la tierra con ahorros e inversiones, eso es de sabios. Pero también hay que prepararnos para la eternidad, invirtiendo en la obra de Dios. Entonces usarás los bienes que Dios te encomienda con propósito, mirando hacia el futuro. Comienza con dar a Dios de forma sistemática. No le des lo que sobra, sino al principio de la semana separa lo que le corresponde a Dios. Y cuando haya oportunidades para dar más allá, pídele a Dios que te guíe en lo que debes dar. Recuerda siempre que todo es de Dios. Todo es de Dios. Y si recuerdas eso, aprenderás a ser sabio en tu uso del dinero. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias hoy, porque tú, Señor, nos bendices de tantas formas. Tú nos das todo lo que necesitamos y más.
Pero ayúdanos, Señor, a recordar que todo es de ti, a entregarte, Señor, para tu uso de lo mucho que tú nos das, y a mirar hacia el futuro, Señor, lo que podemos hacer en la eternidad, lo que tú nos permites hacer. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, oramos.